Como siempre, es un gusto saludarlos. Aquí comienza la mañana y también las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y estos son nuestros titulares. El ejército israelí continúa con los bloqueos en Jenin dentro de la Cisjordania ocupada. El Ministerio de Salud palestino dijo que ya son 10 muertos en los operativos justificados por Benjamín Netanyahu como acciones contra el terrorismo, apenas en el cuarto día de la tregua en la Franja de Gaza. Ucrania quiere convertirse en el arsenal del mundo libre y el presidente Volodymyr Zelensky afirma que se necesitarían al menos 200.000 soldados europeos de mantenimiento de la paz para evitar un nuevo ataque ruso después de cualquier acuerdo de alto el fuego. El mandatario busca en Davos un encuentro con Donald Trump. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que la obispa Marian Edgar de la Catedral Nacional de Washington le debía una disculpa después de un servicio en el que lo instó a tener misericordia con los migrantes y personas de identidad de género diversa. Un día antes, el gobierno dijo que solo reconocería 2 géneros y derogó protecciones migratorias. Vamos a comenzar el informativo con las noticias de los operativos que continúan en la Cisjordania ocupada. El ejército israelí siguió con los bloqueos denominados Muro de Hierro en Jenin. Y el Ministerio de Salud palestino dijo que son al menos 10 muertos por la incursión. El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que la redada buscaba combatir a militantes respaldados por Irán. Veamos el informe. Mientras los tanques israelíes entraban en Jenin el martes, los médicos se apresuraban a tratar a los heridos. Comenzaba lo que Israel calificó de operación significativa para erradicar el terrorismo en Cisjordania ocupada. El primer ministro Benjamín Netanyahu añadió que forma parte de una estrategia más amplia para contrarrestar a Irán, que apoya a grupos militantes como Hamas o la Yihad Islámica. Estamos actuando sistemática y resueltamente contra el eje iraní donde sea que extienda sus brazos armados, en Gaza, Líbano, Siria, Yemen y Judea y Samaria. La Yihad Islámica prometió contraatacar, afirmando que Israel lanzó esta operación tras no haber logrado sus objetivos en Gaza. Según el Ministerio de Sanidad palestino, varias personas murieron en la incursión y los médicos dijeron que atendieron a varios heridos por bala. Las fuerzas de seguridad palestinas y los residentes de Jenin acusaron a Israel de atacar a civiles. Hay un francotirador en el edificio. Dispara a cualquiera que vea pasar, hombre, mujer o niña. Ya ha abatido a 6 personas y yo lo he visto. Incluso pasó un vehículo de los servicios públicos y le disparó. La operación se produjo solo 2 días después del inicio del alto el fuego en Gaza y la violencia preocupa. El jefe de las Naciones Unidas instó a Israel a ejercer la máxima moderación. La violencia en toda Cisjordania se ha disparado desde el 7 de octubre de 2023. Según el Ministerio de Sanidad, tropas israelíes o colonos han matado a más de 800 palestinos, mientras que unos 30 israelíes han muerto en ataques palestinos o durante incursiones del ejército israelí. Estos acontecimientos se desarrollan mientras avanza apenas el cuarto día de la tregua de Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Al enclave empezó a ingresar maquinaria pesada en movimiento a través del cruce fronterizo de Rafah y siguió el paso de cargamento de ayuda humanitaria. Casi 900 camiones ingresaron este martes. Naciones Unidas dice que se necesitarán miles de millones de dólares para reconstruir Gaza después de la guerra. Desde el inicio del cese fueron hallados ya al menos 150 cuerpos bajo los escombros. Continuamos en Estados Unidos con la polémica generada a partir de las palabras de la obispa Marian Edgar, quien pidió a Trump y al vicepresidente J.D. Vance tener misericordia con migrantes y personas de identidad de género diversa. Let me make one final plea, Mr. President. Permítame hacer una última petición, señor presidente. Millones de personas han puesto su confianza en usted y, como usted dijo a la nación ayer, ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro Dios, le pido que tenga misericordia de la gente de nuestro país que está asustada ahora. I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. La respuesta llegó en un mensaje puesto en la red de Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump, quien arremetió contra la obispa episcopaliana
a la que acusó de ser una antitrumpista radical. La llamada obispo que habló en el servicio de oración nacional el martes por la mañana es una radical de izquierda que odia a Trump. Ella trajo a su iglesia al mundo de la política de una manera muy desagradable. Era desagradable en tono y no convincente o inteligente. No mencionó el gran número de inmigrantes ilegales que llegaron a nuestro país y mataron a gente. Muchos fueron depositados de cárceles e instituciones mentales. Es una ola gigante de crímenes que está teniendo lugar en Estados Unidos. Aparte de sus declaraciones inapropiadas, el servicio fue muy aburrido y poco inspirador. No es muy buena en su trabajo. Ella y su iglesia le deben al público una disculpa. Por otro lado, en Estados Unidos, los alborotadores sentenciados por el asalto al Capitolio salen en libertad con un profundo agradecimiento a Donald Trump. Algunos sentenciados a más de 20 años y hoy están libres y dicen no arrepentirse de nada. Por su parte, el presidente estadounidense defendió su decisión de indultarlos porque cree que tenían condenas ridículas y excesivas. Patricio Peralta con el informe. Aliviado y agradecido, el sentenciado Stuart Rhodes salió en libertad. El fundador del grupo de extrema derecha, The Keepers, recibió la clemencia de Donald Trump. Escuchamos al presidente Trump decir que iba a tomar medidas para los rehenes del 6 de enero. Fue entonces cuando lo supe con certeza. Siempre supe que lo haría. No tenía ninguna duda. Tenía plena fe en él. Rhodes cumplía una condena de 18 años después de ser declarado culpable de conspirar para usar la fuerza en los ataques al Capitolio en 2021. Él, al igual que otros 15 condenados, no recibieron el indulto, pero sí el beneficio de conmutación de pena, que implica que sus antecedentes no se borran, pero son liberados. Dijo que no se arrepentía y que todavía cree en la teoría de Donald Trump de que hubo fraude en las elecciones que perdió contra Joe Biden. Un discurso que el ahora presidente de Estados Unidos aún mantiene. Por ello, defendió el indulto entregado a más de 1.500 personas. Me pareció que sus sentencias eran ridículas y excesivas. Uno de los tipos arrancó una bandera que era antiamericana y le dieron años de cárcel. No sé la cantidad exacta, pero fueron muchos años. Al menos en los casos que analizamos se trataba de personas que realmente amaban nuestro país. Así que pensamos que un indulto sería apropiado. Incluso sugirió la posibilidad de darles un lugar en la política a los grupos extremistas cuyos líderes fueron condenados. El amplio indulto de Trump ha provocado la condena de una mayoría de los estadounidenses, según una encuesta de Ipsos. Por otro lado, un asesor de Volodymyr Zelensky afirmó en el foro de Davos que Ucrania quiere convertirse en el arsenal del mundo libre. Esto mientras el presidente aseguró que se necesitan al menos 200.000 soldados europeos del mantenimiento de la paz para garantizar un eventual acuerdo con Rusia. Esto mientras su gobierno busca una reunión con Donald Trump en el foro económico. Y es que el republicano había prometido en campaña que terminaría la guerra. Primero dijo que en un día y después suavizó su discurso y afirmó que le gustaría finalizar con el conflicto en un plazo de 6 meses. De todos los europeos, 200.000. Es un mínimo. Es un mínimo, si no, no es nada. Es algo así como si tuviéramos a la OCE y nadie supiera dónde podían ayudarte. Solo tenían oficinas, nada más. Y finalizamos con la situación en la región del noreste colombiano del Catatumbo. Desde hace una semana se contabilizaron más de 80 personas muertas en los enfrentamientos reportados entre el Ejército Nacional de Liberación, el ELN, y las disidencias de las FARC. Con muchas víctimas civiles, entre ellos firmantes de los acuerdos de paz y poblaciones vulnerables. Más de 32.000 personas fueron desplazadas forzosamente hasta el momento, según declaró la Defensoría del Pueblo. Maxime Plubinet tiene los detalles. Frente a la ola de violencia en el Catatumbo, la prioridad es a la respuesta humanitaria. Se reportan decenas de miles de personas desplazadas en el departamento del norte de Santander. Más de 15.000 en Cúcuta, más de 11.500 en Ocaña, así como 5.300 personas desplazadas en Tibú, según reportó el martes la Defensoría del Pueblo. Estamos sobrepasando las 15.000 y esto hace que ya nos toque pensar en albergues, que era algo que no queríamos hacer porque pues son víctimas del conflicto. Hubo personas que llegaron a buscarlo a la casa y se volaron por el patio y al saltar el patio pues se fueron con lo que tenían puesto, que no tienen ropa, que no tienen recursos, que no tienen alimentación. Los 3 municipios cuentan ahora con apoyo del gobierno y con presencia de elementos del ejército colombiano.
Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó que más de 1.000 personas se refugiaron en Venezuela. La Defensoría del Pueblo especificó que había notificado al gobierno de la inminencia de un enfrentamiento entre el autodenominado Ejército Nacional de Liberación, o ELN, y las disidencias de las FARC desde el pasado mes de noviembre. Declaró también que entre las personas afectadas se encuentran firmantes de los acuerdos de paz, así como miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, acusados por el ELN de apoyar a otros grupos armados. Podemos ver una violación generalizada del principio de distinción. Es una afectación global de parte de un grupo armado, el ELN, que señala a buena parte de la población de apoyar a otro grupo armado, y de ahí la amenaza y la reacción tan fuerte que han tenido. El presidente colombiano Gustavo Petro suspendió el pasado viernes las negociaciones de paz con el ELN y el lunes declaró el estado de emergencia para poder abordar la crisis humanitaria y de seguridad en el noreste del país. Sigue en France 24, buenos días.